Arte romano. La civilización romana nació en el siglo VII a.C. y terminó en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. Esta cronología señala los siguientes periodos históricos: monarquía, república e imperio, etapa en la que construyeron la mayoría de los monumentos que hoy día se conservan. La difusión de la cultura romana fue un proceso paralelo a la expansión territorial del imperio. Los artistas, tanto arquitectos, escultores como pintores, estaban al servicio de los gobernantes y del Estado, ya que se desarrolló dentro de un contexto político, histórico, propagandístico, por lo que quedaron en el anonimato. El tamaño colosal de las construcciones reflejaba la magnitud del imperio y de su poder, rompiendo el equilibrio, la ligereza, la medida y proporción del ideal estético griego. El arte romano fue poco original, pues imitó el arte helenístico, etrusco e influenciado por artistas griegos que iban a trabajar a Roma. Arquitectura. Las ciudades fueron las protagonistas de esta civilización por la nueva estructura del Estado y donde se concentraban las construcciones más importantes, tanto religiosas como civiles. Estas ciudades tenían una disposición ortogonal, de influencia mesopotámica, con dos vías principales, una llamada Cardo con dirección norte-sur y la otra llamada Vía de Cumana con dirección este-oeste. En el cruce de ambas vías se construía una plaza llamada Foro, donde se construyeron esos edificios tan importantes. El foro era el punto álgido de la vida romana y por regla general cada emperador construía su propio foro para dar más prestigio a su persona. Elementos que utilizaron en la arquitectura. El material fue la piedra en todas sus variedades, como el opus incertum, que son piedras de tamaño irregular, el opus quadratum, que son sillares regulares, y el opus reticulatum, que tienen forma de red, además del ladrillo y el hormigón. En cuanto a los soportes, fueron muros, pilares, pilastras y columnas más decorativas que constructivas. En cuanto a los órdenes, utilizaron todos los órdenes dórico con basa, toscano, jónico, corintio y uno aportado por los propios romanos llamado compuesto, mezcla de jónico y corintio. Las cubiertas eran sistemas arquitrabados, bóvedas y cúpulas. Y para terminar con los elementos, los arcos, que siempre son de medio punto. Comenzamos con la arquitectura religiosa. El templo ni fue el edificio principal ni de mayor tamaño. De influencia etrusca fue el podio y la escalinata central, y de influencia griega la estructura en sí del templo. Por regla general, la cabecera queda dividida en tres partes, dedicada a la tríada capitolina, Juno, Minerva y Júpiter. Dos de los templos más importantes fueron la Casa Cuadrada de Nimes y el Fortuna Viril en Roma. Ambas son de planta rectangular y mantienen las características del templo romano. Las dos grandes diferencias entre estos dos templos están en el capitel, que el Fortuna Viril es jónico y la Casa Cuadrado es capitel corintio, y el número de columnas del pórtico. El Fortuna Viril tiene 4 y la Casa Cuadrada tiene 6. El templo de Vesta, de planta circular, por influencia de tolos griegos, cubierta cónica y orden corintio. El Panteón de Agripa. El panteón significa templo de todos los dioses. Su arquitecto fue Apolodoro de Damasco. Presenta una planta circular a la cual se entra a través de un pórtico con columnas. Esta planta está cubierta por una cúpula de 43 metros montada sobre tambor y un lucernario central que es el único vano por donde entra la luz. La cúpula está decorada con casetones, elemento que veremos en Bizancio y Renacimiento. Y por último, el Ara Pacis. Es un altar al aire libre mandado construir por Augusto para conmemorar la pacificación de la Galia e Hispania
influenciada por los altares helenísticos, elevados sobre un podium y con escalinata. En cuanto a la arquitectura funeraria, a partir de la segunda mitad del siglo II después de Cristo, se procedió a la inhumación que motivó la construcción de sepulcros a las afueras de las ciudades, de tipología variada, como la forma piramidal, o torres cuadradas como la de Escipión en Tarragona en la Vía Augusta. Consta de 3 cuerpos superpuestos que decrecen en tamaño. En el cuerpo intermedio hay 2 figuras en alto relieve que representa a Atis, divinidad oriental asociada al culto funerario. Otro tipo de arquitectura funeraria fueron los columbarios, nichos destinados a contener las urnas cinerarias con las cenizas de los difuntos. El último tipo de arquitectura funeraria son los mausoleos, como el de Cecilia Metella, mujer que perteneció a una de las familias más poderosas de Roma. Consta de 2 plantas, la primera cuadrada y la segunda circular, donde estaba la celda funeraria donde estuvo la urna con las cenizas. Este piso queda rematado con un friso, con 2 cabezas de buey y guirnaldas. El añadido de la parte superior es de época medieval, a modo de castillo. En cuanto a la casa, había de 2 tipos, la insulae, bloques de pisos de alquiler, y domus, casa de los ricos o emperador, con vestíbulo y atrio con impluvium. En torno al patio se distribuyen las dependencias, más la zona privada que es el tablinum.